El tema de hoy es la religión. La clase de hoy vamos a definir qué es la religión, cuál es la diferencia entre magia y religión, qué funciones tiene la religión en todas las sociedades del mundo y cuáles son los 4 tipos de religión que han identificado los antropólogos alrededor del mundo. Bueno, primero, ¿qué es la religión? La religión es una institución cultural universal que conceptualiza las fuerzas supernaturales e incluye nociones de algún tipo de vida después de la muerte. Esta es una definición desde la perspectiva de los antropólogos que han observado todo tipo de creencia religiosa en sociedades pasadas y presentes por todo el planeta. Lo primero es que es uno de estos aspectos culturales que son universales. Toda sociedad antigua, contemporánea, en cualquier rincón del planeta, ideó de manera independiente esta idea de algún tipo de creencia religiosa. Como ustedes ya saben en este punto del semestre, los detalles de cada religión varían, pero es una institución universal. Entonces, de ahí la pregunta que hacemos en esta clase de por qué, cuál es la función que cumple la religión que toda sociedad mantiene esa institución. Específicamente, la religión tiene que ver con las fuerzas naturales. No hay una sola definición que calce para todas las religiones del mundo, pero ciertamente todas las creencias que tienen que ver con el aspecto religioso tienen alguna idea, alguna concepción de que hay un ser más allá de lo que podemos ver en la naturaleza. Y usualmente también incluye algún tipo de noción de que hay cierto tipo de vida después de la muerte, de que a la muerte del cuerpo físico de la persona no termina toda su existencia. El tema de la religión calza aquí arriba en nuestra pirámide, en la superestructura. Es el primer tema que vemos en la clase, ahí arriba. La superestructura de alguna forma refleja la infraestructura y la estructura de la sociedad y también la justifica. Y hoy vamos a ver cómo la religión hace eso. Diferencia entre magia y religión. La magia es algo muy similar a la religión, ¿no? Tiene que ver con algunos aspectos similares, pero la magia tiene que ver con la manipulación de fuerzas supernaturales con el fin de intervenir en todo tipo de actividades humanas y naturales. Es decir, cuando es en una sociedad, en una cultura que tiene creencias sobre la magia y prácticas de magia, ¿qué hacen? Hacen diferentes ritos para intentar manipular alguna fuerza natural y tratar de intervenir en actividades humanas o naturales, ¿no? Tratar de detener una enfermedad, tratar de enamorar a una persona, tratar de prevenir un desastre natural. La religión, sin embargo, intenta complacer y pedirle, implorarle a esas fuerzas naturales. Esta distinción la hizo el antropólogo Victor Turner y él dijo que las sociedades más tempranas del ser humano trabajaban principalmente con magia, intentaban de alguna forma manipular el mundo natural a través de actos de magia. Y que en algún momento los seres humanos nos dimos cuenta que no podemos manipular estas fuerzas supernaturales y que creamos entonces lo que ahora llamamos religiones, ¿no? En una religión no se trata de manipular a este ser, a esta fuerza supernatural, se le trata de complacer, de portarse bien, de hacerla feliz y pedirle, por favor, que intervenga en todo tipo de situación humano y natural. Victor Turner definió 2 tipos de magia. Primero, la magia imitativa, que es cuando un objeto representa a la persona y la creencia es que lo que le suceda a ese objeto le sucede a la persona. Y tengo aquí una foto de un muñeco de la religión vudú, que son muy conocidos, ¿no? Uno dice, ¿no? Que esta muñeca representa a una persona y donde yo le ponga un alfiler, ¿no? Si le pongo un alfiler en la parte del estómago, entonces a la persona que estoy representando va a tener algún malestar estomacal, por ejemplo, ¿no? También está el tipo de magia contagiosa.
En este caso, se cree que un objeto retiene propiedades de la persona. Hay un artículo que a mí me gusta mucho sobre el béisbol, que dice que el béisbol es el deporte donde más creencias mágicas existen, porque el acto de conectar el bate de béisbol a la pelota a esa velocidad es una de las cosas más difíciles que se puede hacer en un deporte. Y por lo tanto, las personas tienen muchas supersticiones, ¿no? Entonces hablaba de todos los ritos que tienen los beisbolistas. Dentro de esos, que si están usando un bate y les está yendo bien y están pegando ya muchas pelotas, ellos piensan que de alguna forma ese bate retiene estas propiedades exitosas y lo intentan seguir usando. Entonces, para comparar estas dos ideas, estas instituciones, las similitudes entre la magia y la religión es que son creencias no racionales. Aquí no estamos hablando de ciencia, aquí no estamos hablando de comportamientos que tienen los seres humanos aprendidos a través de la observación o de la prueba y el error. No, son creencias que tienen y punto, no se intentan justificar y que son también a la vez mecanismos de supervivencia. Es bien difícil ser un ser humano. Casi nada en nuestras vidas está dentro de nuestro control. No controlamos cómo actúen los demás. No controlamos las fuerzas naturales del clima. Entonces, al necesitar apoyo para sobrevivir la complejidad de ser un ser humano, las sociedades, en la creencia de los antropólogos, han creado la magia o la religión. Sin embargo, hay muchas diferencias que discutimos, ¿no? La magia es muy específica. Se hace un acto mágico cuando yo quiero que suceda algo en particular. La religión lidia con asuntos muchísimo más amplios y más grandes. La diferencia principal que discutimos, la magia intenta manipular la naturaleza, en la religión se le intenta pedir o rogar a esas fuerzas supernaturales. La magia tiende a ser un acto solitario, la religión es grupal. La magia ocurre de manera irregular, ¿no? Según sea necesaria. La religión son actos que tienen horarios y fechas regulares. La magia es poco organizada y la religión tiene practicantes oficiales. Okay. ¿Cuáles son las funciones entonces de la religión? Ya sea una creencia más mágica o más formalmente religiosa, porque todas las sociedades crearon estas instituciones. ¿Cómo se explica esta existencia universal? Bueno, la religión tiene una función social y una función psicológica. Las funciones sociales de la religión son funciones que tienen en beneficio de la sociedad. Al existir estos sistemas de creencia, se tienen estos beneficios para la sociedad. Primero, hay una capa de control social, ¿no? Recuerden que hemos dicho que es muy importante para las sociedades tener algún tipo de organización, porque si no, se vuelven caóticas y no podemos sobrevivir en ellas. Entonces, la religión es un mecanismo más de control social. Le enseña a las personas maneras culturalmente aceptables de comportarse y también dice, si te comportas de una buena manera, vas a tener estos premios, ¿no? Estos beneficios, ya sea en esta vida o en la que sigue, y si te portas mal, vas a tener estos castigos. Ayuda a mantener a la gente portándose bien, según cómo se define portarse bien en esa religión. También ayuda a la resolución de conflicto, ¿no? Al tener las personas creencias similares, bueno, hay menos cosas que discutir. También al tener un sistema que le explique a las personas por qué el mundo es como es, ¿no? Todas esas grandes preguntas filosóficas existenciales que tenemos como seres humanos, la religión las contesta, es una respuesta, ¿no? Y al tener esas respuestas, eso ayuda a que las personas tengan menos estrés. Y al tener menos estrés, las personas pues también luchan menos entre ellas. Y por último, la religión puede aumentar la solidaridad grupal, ¿no? Ayuda a que las personas tengan esta identidad común. Si yo estoy rodeada de personas que tienen mi misma religión, es un factor más que me ayuda a tener ese sentido de pertenencia, que somos un grupo cohesivo, que somos de lo mismo.
Ahora, eso no significa que las religiones no causen problemas en las sociedades. Por supuesto que sí, y todos aquí lo saben, los conflictos, discriminaciones, etcétera. Pero los antropólogos hemos definido que son estos beneficios sociales, ¿no? La parte positiva, lo que ha mantenido estas instituciones. También tienen beneficios psicológicos, beneficios a nivel del individuo. Está este beneficio cognitivo, ¿no? Es esta posibilidad, como mencioné, de explicar, de darnos las respuestas a esas grandes preguntas que a veces no nos dejan dormir de noche. Bueno, si yo creo fielmente en una religión, no tengo mucho que pensar para contestar esas preguntas porque mi religión me está dando ya las respuestas. Tiene un beneficio emocional, de nuevo, nos ayuda a lidiar con toda la incertidumbre, todas las tristezas, miedos, etcétera, que son parte de la existencia del ser humano. Les voy a dar un ejemplo clásico de la antropología. El antropólogo que inventó el trabajo de campo, Malinowski, él hizo sus investigaciones hace ya 100 años en unas islas del Pacífico Sur que se llaman las Islas Trobriand. Y él se dio cuenta, estas personas al ser isleños, obviamente pescaban mucho para subsistir, y él se dio cuenta que habían dos tipos de pescadores. Estaban los pescadores que pescaban dentro de una laguna interna a la isla, algo así como la laguna de Condado, ¿no? Donde el mar entra y está cerrado y es realmente un lago muy tranquilo. Y habían otros pescadores que pescaban afuera en el mar abierto, en el mar bravo, ¿no? Con unos botecitos similares a los de la foto. Y él se dio cuenta que cuando los pescadores iban a pescar en la laguna, simplemente se subían en su bote e iban a pescar a la laguna. Pero los pescadores que iban a pescar al mar abierto tenían un montón de ritos religiosos que hacían antes de salir a pescar, cargaban unos amuletos con ellos. Y la pregunta de él era, ¿por qué? Bueno, porque pescar en el mar abierto es muchísimo más peligroso, mucho más riesgo, hay más riesgo de accidente, riesgo de muerte. Y era en esos escenarios donde de repente la religión se vuelve muy importante, donde las personas tenían todo tipo de rito para ese tipo de pesca específicamente. Ok, vamos entonces a 4 tipos de religión. Otro antropólogo que ha estudiado muchísimo la diversidad de religiones en el mundo, aparte de Victor Turner, Anthony F.C. Wallace estudió todas las religiones, todo lo que se sabía de todas las creencias religiosas de sociedades pasadas y presentes. Y a diferencia de Victor Turner, él decidió que las iba a categorizar en 4 tipos. De la misma forma que otros antropólogos han hecho con los modos de subsistencia, con los sistemas de parentesco y con los diferentes tipos de sistemas políticos, Wallace decidió que todas las creencias religiosas pasadas y presentes se podían agrupar en 4 tipos: chamánica, comunal, olímpica y monoteísta. La primera categoría son las religiones chamánicas. Estas religiones están asociadas con los cazadores-recolectores. Ahora, quiero que pongan atención y recuerden esa pirámide. Yo dije que el tema de la religión está arriba, en la superestructura de esa pirámide, y que refleja tanto lo que pasa al nivel del medio y a nivel de la base de esa pirámide, ¿no? Entonces, estas religiones están asociadas a tipos de sistemas políticos particulares que ya saben están asociados con modos de adaptación particulares. Las religiones chamánicas son las que encontramos en sociedades de cazadores-recolectores, tanto cuando toda la humanidad era cazadora-recolectora hace cientos de miles de años, hasta hace unos 15.000 años, como los pocos grupos actuales contemporáneos de cazadores-recolectores. En las religiones chamánicas encontramos, ¿no?, que según las creencias específicas de todo grupo cazador-recolector, hay distintos supernaturales, pero lo importante es que estos son siempre zoomorfos. En la idea que tienen las personas de estos seres supernaturales, siempre parecen animales, ¿no?
y ellos creen mucho en los espíritus, piensan incluso que el agua puede tener un espíritu o una piedra. En estas religiones no hay especialistas religiosos. La figura principal es la del chamán, de ahí el nombre chamánico. Esa es una persona que se cree en esa sociedad, tiene algún tipo de poderes especiales, especialmente de comunicarse con estos entes supernaturales, pero incluso las personas que cumplen funciones de chamanes son personas comunes y corrientes todo el tiempo y son chamanes a tiempo parcial. Cuando se necesita la intervención de un chamán, ahí llega y actúa en este rol de funcionario religioso, pero el resto del día, el resto del mes, pasa viviendo como cualquier otra persona, cazando y recolectando. En las religiones chamánicas los eventos son irregulares, ocurren según sean necesarios. Hay que intervenir porque alguien está enfermo, por ejemplo. ¿Okay? Aquí tengo una foto de un chamán contemporáneo, ¿no? Entonces son personas que se creen en su cultura, tienen algunas habilidades particulares, algunas características en particular, algunos conocimientos de propiedades medicinales de las plantas, pero principalmente esa habilidad de comunicarse con los seres supernaturales en los cuales creen en esa sociedad. Ok, la segunda categoría son las religiones comunales. Estas son asociadas con tribus, sociedades tribales que producen comida, es decir, pastoralistas y horticulturales. En estas religiones creen en deidades que controlan la naturaleza y estas religiones son politeístas porque creen en múltiples seres, tanto las religiones chamánicas como las comunales creen en más de un ser superior. En estas religiones, usualmente estos seres supernaturales, más allá de representar espíritus de animales, están asociados a los elementos de la tierra, el sol, la lluvia. Entonces, ojo lo que está pasando aquí. Si pensamos en una tribu horticultural, ¿no? Si recuerdan, hace varias dijimos que las sociedades horticulturales son las que domesticaron las plantas, producen sus propios alimentos con herramientas simples. ¿Qué está pasando? Hay un cambio a nivel del modo de adaptación en las tribus que el ser humano está teniendo un poco más de dominio sobre la naturaleza. Ya entiende, ¿no?, que uno puede controlar la luz, el agua, y eso ayuda a que las plantas crezcan de una forma o de otra. Y de repente eso se ve reflejado en las creencias religiosas, ¿no? Porque aquí los dioses, los seres supernaturales, son el sol, la lluvia, esos elementos que se han convertido en elementos sagrados para el ser humano, porque entienden que de ahí viene toda la posibilidad de controlar la producción de alimentos. Al igual que en las religiones chamánicas, en las religiones comunales los especialistas son a tiempo parcial, ¿no? No hay una persona cuyo trabajo a tiempo completo sea atender estos ritos religiosos, pero lo hacen cuando es necesario o cuando hay uno en curso. A diferencia de las religiones chamánicas, los eventos aquí son comunales y son públicos. Son comunales, ¿no? Involucran a todo el grupo, a toda la tribu, y son públicos. Siempre que vemos un acto social o cultural que es público, que se hace en frente de otras personas, eso le indica al antropólogo que es algo que funciona para crear cohesión del grupo, ¿no? Ya no estamos hablando de un chamán que viene en privado a mi casa a tratar de curarme una enfermedad, no. Estamos hablando de ritos religiosos para agradecer o para pedir, ¿no?, al sol, al dios de la lluvia, etcétera, a intervenir por toda la comunidad. Tengo aquí un dibujo de una casa comunal en los grupos tribales horticulturalistas, no importa en qué parte del mundo estén, es muy común ver estas casas largas que se llaman, donde incluso a veces toda la comunidad o grupos grandes extendidos de familias o clanes enteros, linajes enteros, ya conocen ustedes esta terminología, habitan en ella.
Y muchas veces dentro de estas casas largas que se llaman es donde se llevan a cabo estos ritos religiosos comunales. La tercera categoría son las religiones olímpicas. Estas son asociadas con los cacicazgos y con los estados tempranos. En estas religiones, los supernaturales son zoomorfos y antropomorfos. Y aquí esto es una diferencia muy importante. Seguimos hablando de religiones politeístas, que creen en la existencia de más de un ser supernatural. Pero a diferencia de las religiones chamánicas y comunales, en las religiones olímpicas, algunos supernaturales empiezan a ser antropomorfos, es decir, en su mente, estos dioses, estos seres, ahora parecen seres humanos. Seres humanos. ¿Por qué? Estoy diciendo que estas religiones se asocian a los cacicazgos y a los primeros estados que se crearon. ¿Ok? Si recordamos las características de los cacicazgos y de los estados, dijimos que son organizaciones políticas que se desarrollaron a través de la producción más intensiva de comida, ¿no? De la agricultura ya más intensiva, más compleja. Pero también dijimos que los cacicazgos y los estados son tipos de organización política que ya no son igualitarios, ¿no? En este tipo de sociedad sí hay personas con más poder, con más autoridad que las otras personas. Entonces, de nuevo, ahí vemos la religión en la parte de arriba de la pirámide reflejando y justificando los cambios que han pasado a nivel político y a nivel económico, ¿no? Porque entonces, cuando de repente en las sociedades humanas se organizan de tal forma que un ser o varios seres tienen más autoridad que otros, ahora el ser humano está pensando en sus seres supernaturales como ellos mismos, como si fueran humanos. El ser humano ahora es poderoso, pues los dioses también. Es básicamente lo que está pasando aquí. A diferencia de las otras religiones, en las religiones olímpicas sí vemos especialistas a tiempo completo. Habíamos dicho que con la agricultura intensiva, ¿no? Se multiplicaron los tipos de trabajos que hacen las personas en la sociedad, porque una persona que siembra usando los métodos de la agricultura intensiva produce más alimentos de los que necesita. Entonces, si yo como agricultora produzco alimento para 10 personas más, eso significa que hay 9 personas que ahora pueden dedicarse a otra cosa, que no sea sembrar su comida. Y ahí empezamos a ver especialización en puestos políticos, pero también en este caso en puestos religiosos, ¿no? Sea cual sea el nombre que lleven estos cargos religiosos, ese es el trabajo completo de esa persona en estas sociedades. Y al igual que en las religiones comunales, mantenemos los eventos regulares y públicos. Aquí tengo un par de imágenes. Esta es una foto de una estatua en Grecia que representa el dios de los antiguos griegos, Poseidón. De ahí viene la terminología olímpica, ¿no? Porque los griegos antiguos creían en un montón de dioses, pero tenían principalmente 12 dioses principales. Poseidón era uno de ellos, Zeus era el más importante, ¿no? Pero como pueden ver, Poseidón es un dios, pero parece un ser humano completamente. Un ejemplo de una religión politeísta antigua asociada con uno de los primeros estados, fundaciones de los primeros estados, ¿no? como sistema político, que es en lo que es ahora la India, pero el hinduismo continúa siendo una religión que se practica de manera contemporánea. Los hindúes tienen unas creencias bastante complejas y ellos creen en millones de dioses, ¿no? Y algunos tienen forma humana, otros como Krishna es un dios que es mitad elefante, mitad ser humano, tiene un poco de los dos, figura animal, figura humana, pero lo importante es que estamos viendo que cuando a nivel político las sociedades están transicionando a hacerse más desiguales, con más estratos, con gente que tiene más recursos que otros, más poder, más autoridad que otros, de repente
en las religiones eso se ve reflejado también. No solo los dioses parecen seres humanos, sino que hay jerarquía dentro de los dioses. No todos los dioses son tan importantes como otros. Esas desigualdades de poder reales de la sociedad humana se ve reflejada en sus religiones. Por último, llegamos a las sociedades monoteístas. Estas están asociadas con los estados. En las religiones monoteístas, el supernatural es uno solo y es supremo. Es antropomorfo, ¿no? Físicamente lo percibimos como que tiene una similitud a un ser humano, no parece un animal. Y en estas religiones continuamos con lo que vemos en las olímpicas, ¿no? Especialistas a tiempo completo y eventos regulares. Supongo que aquí todos están familiarizados con una, por lo menos, religión monoteísta. Las tres más conocidas son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Hay otras, por ejemplo, el zoroastrismo. Esta es una religión monoteísta en Irán. Pero lo que tienen en común todas estas religiones, aparte de estas características que les dije, es que las tres principales, incluso esta, nacieron todas en la misma región del mundo, ¿no? Y es la región del mundo, en la parte del Medio Oriente, donde nació el primer estado, ¿no? Al menos que el récord arqueológico cambie eso, sabemos que el primer estado, ya lo hemos hablado en la clase, fue Mesopotamia. Está más o menos donde está hoy el país de Irak, pero en general toda esa región fue la primera región del mundo donde se empezaron a organizar a nivel de un estado, la organización política. Fueron las primeras sociedades donde habían reyes, ¿no? Personas, una persona con tanto poder, donde empezó a haber tanta desigualdad, tanta jerarquía, ¿no? Y la religión refleja de nuevo esto, ¿no? Entonces, la idea principal aquí es que cualquier cambio en la base de esa pirámide, cambios en las formas de subsistir, ¿no? Da luz a poblaciones más grandes. Y entre más grande una población, más compleja la forma de organizarla. De ahí que derivamos los distintos sistemas políticos. Y cuando todo eso se está moviendo y cambiando, la parte de arriba de esa pirámide, donde está la religión, cambia también y refleja y justifica todo lo que está pasando a nivel social. Bueno, como siempre, si tienen alguna pregunta después de ver esta presentación, de leer detalladamente el capítulo del libro, pueden escribirlo en el foro o enviarme un mensaje.